Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Denis Romero, soy estudiante de la maestría en Educación para Profesionales de la Salud. El día de hoy les voy a hablar acerca del caso clínico correspondiente a la actividad sumativa del curso de Educación, Comunicación y Cultura 1. El tutor que me acompañó en esta ocasión fue el doctor José Sinaí Arevalo. El caso clínico corresponde a una paciente de 42 años con un diagnóstico de síndrome de Down, quien vive con su madre, quien cuenta con 85 años de edad. Ella es quien la cuida y responde económicamente por ella. No tiene escolaridad, realiza sus cuidados personales básicos, además de tareas domésticas de poca complejidad. Sin embargo, no realiza actividades sociales sola. Las creencias religiosas de ella y de su madre corresponden a ser testigos de Jehová. Esta paciente ingresa al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 2 días de evolución que inicia con emesis sin puncho de café y desde hace 12 horas con episodios de hematemesis franca. A su ingreso se realizan endoscopia, pero no es posible el control del sangrado por esta vía. Presenta una hemoglobina de 7 gramos por decilitro. Se considera que la paciente cursa con un choque hipovolémico y se decide llevar a la unidad de cuidado intensivo. Se indica transfusión de hemoderivados. Se explica a la madre y a la paciente la necesidad y las implicaciones de realizar y no realizar la transfusión, pero ambas se niegan a autorizarla. La paciente presenta deterioro progresivo requiriendo intubación orotraqueal. Y es en este momento que llega el grupo de soporte religioso de su comunidad, incluyendo médicos quienes manifiestan opciones de manejo de urgencia sin implicar transfusión sanguínea. Igualmente manifiestan que por medio de su grupo de apoyo van a traer de Estados Unidos un sustituto de sangre para ser aplicado a la paciente. El cirujano que se encuentra a cargo del caso habla con ellos, es decir, con la madre y con el grupo de apoyo, y les explica que la paciente requiere transfusión urgente y que va a tomar medidas legales para poder realizarlo, pues en su concepto ella no tiene la capacidad intelectual para elegir sus creencias religiosas y tomar decisiones respecto a su transfusión. Dentro de los datos clínicos relevantes, en este caso, es que es una paciente que es adulta con una posible discapacidad intelectual de moderada a severa, pertenece a la religión de Testigos de Jehová. La madre, quien vive con ella y asume como tutora, también es testigo de Jehová. No se cuenta con un concepto legal acerca de la capacidad de toma de decisiones de la paciente y además de esto presenta una hemorragia de vías digestivas altas que amenaza la vida. Otros datos clínicos relevantes es que no es posible el control endoscópico del sangrado, por lo que la paciente puede requerir en algún momento manejo quirúrgico. Además de esto, presenta un choque hemodinámico hipovolémico. Es una paciente en condición muy crítica con alto riesgo de fallecer y requiere transfusión de hemoderivados para la mejoría clínica y o optimizar y poder llevarse un manejo quirúrgico posterior de ser necesario. Tanto la paciente como la madre se niegan a autorizar la transfusión. Esta presenta un deterioro clínico y se realiza una intubación orotraqueal. El grupo de soporte, quienes manifiestan, se pueden dar manejo médico en las condiciones actuales de la paciente y que es posible tener un sustituto de sangre por parte de ellos. Y el otro dato relevante es que el médico a cargo manifiesta la intención de tomar medidas legales para lograr la transfusión a la paciente. En cuanto a los principios involucrados, el principio de la autonomía, considero que en esta situación la autonomía de la paciente se puede ver afectada, pues ha manifestado no querer ser transfundida. Sin embargo, la capacidad de toma de decisiones puede estar comprometida por su discapacidad intelectual, pues como dice en la historia clínica puede variar de moderada a severa, y en ese caso la toma de decisiones pasaría a un tutor que tiene una creencia religiosa que va en contra de la transfusión. Pero está también en riesgo la vida de la paciente, quien podría no tener la capacidad de tomar decisiones, pues no dimensionaría las consecuencias de las mismas y podría estar influenciada de una manera u otra por las creencias religiosas de la madre o tutor. Otro principio involucrado es el principio de la beneficencia. Pues esto considero que se requiere una transfusión para mejorar las condiciones de salud de la paciente y dado el caso, esté en condiciones de poder resistir una intervención quirúrgica con más probabilidades de éxito y mejora, por ende, de la salud de la paciente. También se encuentra involucrado el principio de la no maleficencia, pues no realizar una transfusión en un paciente de estas características podría llevarla a la muerte, pero también realizar una transfusión en esta paciente
que no la acepta por creencias religiosas, implica una afectación moral, psicológica y espiritual, la cual no es posible subsanar posteriormente. Considero que en este caso no hay un compromiso de este principio, el principio de la justicia, dado que la paciente tiene acceso adecuado y oportuno a las modalidades de diagnóstico o tratamiento y a los especialistas necesarios para darse manejo de su enfermedad. Igualmente, todas las personas en estas condiciones tienen las mismas condiciones de acceso y oportunidades de diagnóstico y tratamiento. Para este momento consideramos que los conflictos de principios involucrados son el principio de autonomía, de no maleficencia y de beneficencia. ¿Cuál sería entonces la problemática o dilema en este momento? Es si la paciente se puede o se transfundir o no. La paciente puede asumir la decisión de no transfundirse. Se puede seguir la decisión de la paciente y su madre sin afectar la autonomía de la paciente y el principio de la no maleficencia. ¿Cuál sería la prioridad? La autonomía de la paciente hasta tanto no se aclare desde el punto de vista legal, si la paciente es autónoma en sus decisiones, si desde el punto de vista legal la paciente presenta una discapacidad intelectual que no le permite asumir sus decisiones y no prevé las consecuencias de asumir conducta respecto a su salud, se debe esperar que dicte un juez respecto a quién debe tomar las decisiones o se hace responsable de las mismas, es decir, la madre o en este caso el hospital. Aquí partimos entonces a la identificación del problema y para este caso considero que el problema es la necesidad de transfusión de hemoderivados posiblemente como medida de salvamento de la vida de la paciente, quien es una paciente mayor de edad con un grado de discapacidad intelectual entre moderado y severa según lo deducimos y evidenciamos al momento de revisar la historia clínica. Tampoco se le han aplicado los estudios y protocolos necesarios para determinar el grado de discapacidad intelectual. No se ha dictado una sentencia respecto a la autonomía de la paciente desde el punto de vista legal. Por lo tanto, no se ha hecho un nombramiento de un sustituto para la toma de decisiones. Pero también está el problema respecto a las creencias religiosas de la paciente y la persona a cargo de la toma de decisiones, o sea, su madre, las cuales están en contra de la transfusión de los hemoderivados. Considero que la reacción del médico a cargo con relación a las acciones legales que se pretenden tomar con el fin de poder realizar la transfusión de la paciente, realizar procedimientos que salven la vida de la paciente con la que probablemente se entrará en conflicto con la familia responsable, o sea, la madre, dificultando entonces una deliberación posterior y una toma de decisiones y probablemente yendo en contravía con el principio de la beneficencia para la paciente. Es así que tanto la paciente como la madre tienen información completa, clara, precisa y adecuada respecto a los beneficios y riesgos de la salud relacionados con el rechazo de la transfusión. Por eso, al ir en contra de los deseos de la paciente y su madre, se causará un daño irreparable psicológico y moral a la paciente y a su entorno familiar, quien es solo su madre. Pero entonces existe la posibilidad de que desde el punto de vista legal la paciente no tenga la capacidad intelectual para tomar decisiones y evidenciar las consecuencias de las mismas. Y puede estar también siendo coaccionada o forzada a tomar una decisión con repercusión en su integridad física e incluso llevarla a la muerte. Entonces, es así que desde mi punto de vista, dados los aspectos relatados, tanto legales, éticos, religiosos, morales, familiares y personales de la paciente y de su madre, es que considero que se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1996 del 2019, la cual establece el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad que sean mayores de edad. Y también hay que tener en cuenta la sentencia C02521, en la cual se considera que no se puede sustituir la voluntad de la persona o forzarla a tomar decisiones de la que no esté seguro, y que además de esto garantizará la autonomía y la calidad del sujeto social, es decir, de todas las personas. Además de esta ley, en el artículo 6
de la ley 1996 del 2019, se trata el tema de la presunción de la capacidad y se dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen la capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguno e independiente de si usar o no apoyos para la realización de actos jurídicos. Pero además, en el artículo 38 de esta misma ley se presenta la posibilidad de solicitar una adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovida por personas distintas al titular del acto jurídico, o sea, el paciente y la madre, que es el rol que está asumiendo el médico en este momento, lo cual le da validez desde el punto de vista legal al médico responsable del manejo de la paciente, quien busca el beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. Teniendo en cuenta pues todos estos aspectos, las soluciones que yo propongo para este caso es que se debe solicitar un concepto por psiquiatría, neurología y psicología de manera urgente respecto al grado de discapacidad intelectual de la paciente. Además de esto, yo creo que debe convocarse el comité de ética de manera emergente, en el cual participe el médico responsable de la paciente, la madre de la paciente, los especialistas en psiquiatría y psicología, el especialista en bioética, así como la red de apoyo religioso de la paciente, el personal administrativo y jurídico del hospital. Se debe entonces deliberar acerca de los deseos de la paciente, teniendo en cuenta la presunción de capacidad de toma de decisiones de ella que está consagrada en las leyes que anteriormente mencioné, dado que en el caso de la paciente no hay una asistencia legal frente al mismo tema. Además, se debe tener en cuenta los conceptos religiosos, espirituales y éticos de la paciente y la madre, siendo esta última la considerada legalmente la sustituta en la toma de decisiones de la paciente, quien también se ha hecho a cargo además del bienestar de la paciente y probablemente será la que continuará con los cuidados de la misma. Por lo tanto, se debe considerar que es la persona idónea para tomar las decisiones respecto al bienestar de la paciente. Y en el caso de que no se llegase a ningún acuerdo de continuarse con las medidas legales para la adjudicación de apoyo formal para la paciente y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en mi concepto se deberá respetar los deseos de la paciente y la familiar hasta tanto desde el punto de vista legal se diga lo contrario y se cambie la persona, ya sea natural o jurídica, que quede a cargo a la toma de decisiones de la paciente. Bueno, este era el caso que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Es uno de los casos más complejos y también no son infrecuentes en el actuar diario de la medicina. Entonces espero podamos llegar, deliberar y tratar de llegar a cuál sería la mejor solución para este tipo de pacientes. Muchas gracias.